Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Sergio Leal. Él es el presidente ejecutivo de Vinted, la mayor constructora de viviendas en nuestro país. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Y un gran saludo a tu auditorio. Qué Buenos gusto días. saludarte. Ya tenía un rato que no platicábamos y bueno, ha sido un año, fue 2024 un año clave para Vinte, sobre todo porque lograron ya la integración de Haber. Primero comienzo por ello, ¿qué significa y cómo queda ya, digamos? Ahora estoy viendo el reporte de resultados, pues obviamente es una compañía todavía más grande, pero ¿qué me puedes decir al respecto? Mira, la verdad, las cosas que estamos muy contentos porque, pues, como bien dices tú, terminamos con 15.243 viviendas en el año del 24, ya consolidado junto con todas las operaciones de Vinte y de Haber. Haber es una empresa que es especialista en vivienda de 700,000 pesos, 600,000 pesos, hasta 1,5 millones, aunque también hace tipo medio en algunas ciudades, y Vinte pues está más especializado en una vivienda más media, donde estás hablando de 1,200,000 a 5 millones de pesos. Entonces, cuando empezamos a platicarnos sobre esta fusión, compra, la idea fundamental es que fueran dos engranajes que atacaran a dos mercados diferentes, ¿no? Fue pues algo arriesgado para algunas personas, porque fue en época de elecciones y los cambios gubernamentales pues simplemente te podían haber atrasado y no, en nuestro caso los fondos europeos, que ya eran socios de Vinte, pues entraron a apoyarnos, tanto como el IFC, Bancomer, Actinver, en la parte de deuda, y pues logramos concretarla y estamos muy contentos y estamos trabajando y para tanta necesidad de vivienda que se necesita en México. Claro. Ahora, si vemos el 2024 contra el 2023, se ve un cierto grado de desaceleración en la vivienda. ¿Cuáles fueron, digamos, estos resultados de 2024 y cómo lo evalúas en su contexto general? Pues si juntamos los dos resultados, nosotros crecimos 4%. El año pasado, en cuestión de unidades, el antepasado hicimos 15.993 y el año pasado hicimos 15.243, pero con un precio promedio diferente, porque Vinte viene a sumar este precio promedio que es muchísimo más grande que el que Haber manejaba. Y nosotros lo que pensamos es que en los próximos 10 años, en la próxima década, se va a necesitar mucha vivienda en México. La problemática a nivel mundial es muy grande, en Estados Unidos es muy grande, en la India, en China, y México no es la excepción. La parte de la vivienda de interés popular medio se necesita para que la gente pueda tener pues un hogar, ¿no? Sí, claro, esto es fundamental. ¿Y cómo está viendo la integración de culturas? Porque eso siempre es fundamental y sobre todo ahí es en donde se logra la velocidad, digamos, de las sinergias o tarda un poco más. ¿Cómo la estás viviendo? Súper interesante tu pregunta. Fíjate que como las dos empresas son empresas líderes en sus segmentos, y las dos empresas son una empresa pública, pues la primera vez que en el sector vivienda un desarrollador público compra a otro público. Entonces, estas dos empresas tenemos institucionalmente muchos comités, tenemos muchas reglas institucionales. Entonces, eso nos facilita el camino hacia una integración y a las posibles economías de escalas que tenemos. No te pongo un ejemplo, los materiales. Los materiales fue relativamente sencillo poderte poner de acuerdo con los proveedores, ya que el 80% de los materiales pues es en acero, cemento, block, arena y grava, ¿no? Entonces, siendo las dos empresas empresas institucionales, es muchísimo más fácil la parte técnica. En la parte humana también es algo, está siendo relativamente sencillo, ya que pues las dos empresas tienen unos management muy buenos, muy probados y de mucho tiempo. Y entonces eso pues te hace que sea un poquito más profesional
y rápido de poderse juntar, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuántas personas, por cierto, laboran en, bueno, ya es una sola empresa, pero cuántos se integraron y cuántos eran? En 20 éramos 1,100 y en Jave éramos 1,500. Entonces somos 2,600 personas. Claro. Y obreros, pues bueno, pues Sí. todos, ¿no? Sí, exacto, que eso es lo interesante y el expertise en lo que acabas de mencionar, ¿no? El cómo gestionar proyectos, materiales, etcétera. Y hablando de materiales, en la carta que mandas, bueno, pues ahí se menciona, obvio, lo que estamos viendo en términos del objetivo del gobierno federal que se ha planteado de construir 1 millón de viviendas, 500,000 van a ser con el Infonavit, y bueno, pues van a abrir ustedes una línea de negocio específica para ello. ¿Qué sabes y cómo está evolucionando? Porque no está sencillo, ¿no? Más o menos lo que han dicho ellos son viviendas de 600,000 pesos aproximadamente, pero con un modelo distinto porque, bueno, pues van a ser rentas a 10 años, en fin. ¿Qué sabes y cómo estás viendo la evolución de estos objetivos? Pues mira, parto la respuesta en tres. A nivel mundial, todos los gobiernos manejan los programas de vivienda económica. Todos los. Estamos hablando de programas para gente de un salario y 2 salarios, que nosotros como industria, o en el caso de Vinte, no podemos accesar ya que tiene una carga de impuestos, tiene una carga pues de cuestiones fiscales que es dificilísimo poder llegar a un tipo de vivienda. En el segundo punto, que el gobierno quiere hacer un millón de viviendas, pues también lo veo yo muy positivo, porque estamos atacando una deuda que nunca se había atacado en cuestión de salarios de 1 a 2 salarios. Se habían atacado principalmente familias de 3, 4, 5, 6 salarios, pero no de 1 a 2 salarios, que es la base de la pirámide. Y en tercero, nosotros lo que estamos viendo es que creemos que, además de lo que ya hacemos, creemos que es positivo para el país el que se tenga un objetivo de hacer y atacar este tipo de mercados. Ahorita se están escribiendo las reglas y bueno, pues Vinte está preparado para poder ayudar, generar empleos y generar este tipo de derrama en el país. No distorsiona o no puede distorsionar los segmentos superiores de 3 a 4 porque en la comunicación pues se va generando la expectativa, digamos, de viviendas de cierto precio, pero sobre todo a lo mejor en donde pues alguien que está en 3, 4 salarios dice, bueno, pues ya mejor pago la renta y en 10 años es mía. No puede, digamos, impactar la percepción y entonces el desdoblamiento, ¿o cómo lo observas? Pues mira, lo que estamos nosotros viendo es, o lo que se ha visto y realizado y escuchado, es que es exclusivamente un programa para 1 y 2 salarios. Entonces, el de 3 salarios pues no estuviera... Sí, no está contemplado. Calificado. Entonces, no. Nosotros, para que te des una idea, el año pasado hicimos en Haber prácticamente 1,800 viviendas de 550,000 pesos. Qué interesante. Sergio, debo hacer un corte. Te pediría la bondad de tu tiempo para platicar un poco más de este asunto que es obviamente nunca, pues no se había visto un objetivo así, digamos, y la velocidad, sobre todo tú que tienes mucha experiencia, cuáles tendrían que ser los elementos para que esto llegue a buen puerto y otras preguntas que tengo que me encantaría hacerte. Claro. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está en el programa Sergio Leal, presidente ejecutivo de Vinte, la mayor desarrolladora de vivienda en nuestro país. Sergio, ¿cuáles serían, digamos, pues, con la amplia experiencia que tienes, cuáles serían las recomendaciones para que el objetivo planteado del 1,000,000 de viviendas en este sexenio, 500,000 del Infonavit, pueda tener éxito? Rescato del reporte de resultados de ustedes que mencionan y es realmente sorprendente. El Infonavit recibió 426,000 millones de pesos y solo gastó 213,000 millones de pesos, acumulando así 40,000 millones de dólares en efectivo y equivalentes. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, digamos, para que esto pueda funcionar? Mira, el sector vivienda desde que nació en 1971
siempre ha funcionado como pues un gran grupo, un gran barco donde trabaja el gobierno, trabajan los estados, en los municipios, las federaciones, los desarrolladores, los evaluadores, los notarios. Entonces es un sector con una meta tan grande que prácticamente trabajamos todos juntos. Entonces creo que incluir esta nueva meta que es positiva para México, pues tiene que seguir la misma línea, donde trabajemos todos juntos a favor del millón de viviendas. Claro. Algo interesante en el reporte es que mencionan que la vivienda en renta solo es el 16% de las viviendas y ponen ahí varios países, por ejemplo, Brasil un poco más alto, 18%, Suiza 56%, Alemania 48%. Primero, saber a qué se debe esto y segundo, cómo va a modificar, digamos, estos objetivos de tener éxito, porque voy preguntando por todos lados y distintas respuestas, ¿no? Desde, bueno, pues es que si los terrenos, pues no, digamos, hay toda una carga de tramitología y de impuestos que si se elimina, pues puedes llegar más fácil al objetivo de los 600,000, pero luego las sinergias en materiales de la construcción y al mismo tiempo, pues esas reglas para que cuando ustedes en Vinte hagan un desarrollo, cuánto les piden de terreno para estos otros proyectos, etcétera. Como que todavía falta mucho, pero esto de la vivienda en renta, y sobre todo porque se ha planteado que será pues rentas a 10 años y luego ya pueden tener acceso a estas viviendas. Primero saber por qué en México es tan bajo y si esto lo va a modificar o no. Es tema aparte. Pues es el tema fundamental de la vivienda en renta en México es que tienes un código civil, un código jurídico, una legislación jurídica bastante en beneficio hacia el arrendatario. Entonces, el gran problema que tienen los grandes land developers como los que están en Estados Unidos, que construyen para rentar, en México es un poquito diferente porque la ley protege mucho a una persona que no te paga. Entonces estás hablando de que una persona puede llegar hasta 9 años a estar en tu departamento sin que te pague. Entonces, mientras no cubras tú en la parte legal este tipo de huecos o lagunas en la ley, pues prácticamente nadie va a invertir en tener un desarrollo como los tienen en el mundo entero, que se desarrollan y se rentan, y tú lo alcanzas a ver en Estados Unidos, los famosos leasings, ¿no? Nadie va a poder invertir estas grandes cantidades de dinero para tenerlas ahí a 20 años o a 8 años o a 10 años o a 20 años. Claro. En la parte de México lo que sí sucede es que en este loop que hubo desde el 19 hasta ahorita, cuando pasó lo del COVID, pues se dejó de hacer mucha vivienda, entonces hay un rezago más grande que el que ya había. Y el más importante, pues estás hablando que es en la base de la pirámide. Nosotros como desarrolladores atacamos nuestro precio promedio, es un precio promedio de 911,000 pesos ya con la fusión. Estás hablando de una vivienda de 550, 600,000 pesos que se necesita fuerzas de liderazgo del gobierno para poder llegar hasta ahí, ¿no? Para poderlo construir, ¿no? Sí, plantean ustedes, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando y sí que ha disminuido esta construcción de vivienda nueva en México. Es realmente sorprendente y hay una correlación, pues obvio, con el Estado de Derecho, ¿no? Porque además de las reglas, lo que acabas de mencionar, pues luego la ejecución en términos de qué tan rápido o no, pues alguien que tiene un inmueble y lo está rentando, pues imagínate 9 y 10 años es realmente pues muy complicado y la versión del riesgo, por eso luego hay viviendas vacías, de interés medio alto y tiene que ver con esta otra parte. Ahora, en la experiencia que llevan ustedes en 21 años, ¿cómo ha evolucionado? ¿Ha evolucionado la tecnología en la construcción de vivienda y sobre todo cómo la has visto? Porque eso es interesante. De repente, pues hablamos mucho de tecnología, que si la inteligencia artificial generativa, que si tal. ¿Y en vivienda qué ha pasado en 20 años? Pues mira, prácticamente en vivienda la parte más innovadora es la logística. Entonces, nosotros hacemos gran parte de nuestras viviendas con moldes. Entonces, haces edificios con moldes que los levantas muy rápido, ¿no? Hoy en día tenemos capacidad para que en 4 meses tengas
un edificio de 6 departamentos prácticamente terminado. Pero eso es en la parte de la obra. Lo más interesante ha sido en la parte de la tecnología como tal, donde empiezas a poder ver a los clientes, empiezas a ver la antropología social de ellos, empiezas a tener una data donde ellos te permiten que con esta información puedas tener predicciones para saber qué es lo que realmente les está gustando. Antes era súper común decir que las madres, las mamás de la familia es las que escogían una vivienda. Y bueno, hoy en día estamos hablando de 5 mercados diferentes. Estás hablando del joven, estás hablando la madre soltera, la madre que maneja a toda una familia, la madre empoderada, las familias normales, las familias que no quieren tener hijos, las familias que sí quieren tener hijos. Estamos hablando de una gama de mercado gigantesco que cada uno tiene necesidades diferentes. Uno les gusta tener dog parks en sus fraccionamientos, otros les gusta tener gatos, otros les gusta tener, no les gusta tener mascotas. Y es una serie impresionante porque con la tecnología que hoy tienes y con la información que tienes de más de 50 años de estar operando, pues prácticamente te das cuenta que las antropologías sociales de cada gente son diferentes. Pero todos terminan en 5 posiciones. Pero ya no es aquella familia que escogía su vivienda porque la cocina era más grande o la cocina era más enfrente. Hoy es diferente. Hoy la gente te pide valores agregados, te pide parques, te pide canchas de basquetbol, te pide canchas de pádel, te pide casas clubs. Y bueno, todo eso es parte de lo que la industria y nosotros mismos hemos estado empujando mucho para poder llegar a tener un producto sumamente eficiente para nuestros clientes. Claro. Y luego las distorsiones de, por ejemplo, la pandemia, de repente había toda una tendencia de ahora el hogar se convierte en la oficina, pero después pues pasó la pandemia y ya no tanto, y entonces no es sencillo ajustar pues esos cambios antropológicos que mencionas. Y luego viendo en lo que ustedes ven, obviamente las ciudades en donde hoy está la mayor demanda, prioritarias diríamos desde esa óptica, donde se materializa mucha demanda de hogares y se cruza con el ingreso per cápita, Nuevo León, Estado de México y Jalisco como la prioridad 1, y luego la prioridad 2, bueno, Baja California, Querétaro, Quintana Roo, Guanajuato, etcétera, que me llama la atención el crecimiento extraordinario de Quintana Roo en los datos de ustedes, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, y luego ya más rezagado, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Zacatecas, etcétera. Y sí que hay distintas obvias dinámicas económicas del país, ¿no? Sí, fíjate qué interesante lo que comentas, porque tiene mucho que ver con la parte de la población. Por ejemplo, en Veracruz, mucha gente las familias tienen extensiones grandes que les regalan a sus hijos un pedazo de terreno y ellos ahí autoconstruyen. Prácticamente en Tijuana no, en Tijuana es prácticamente imposible que tu papá tenga 1 hectárea, ¿no? Entonces no se puede. Y así empieza a suceder en todos lados, ¿no? Y luego también las mismas antropologías son diferentes. En el norte tienes que tener patio para poder tener una carne asada, y en el centro pues tienes que tener una azotehuela para poder tener tus bicicletas, tener todo tus equipamientos de tus hijos, ¿no? Entonces, otra parte importantísima es que, fíjate qué interesante lo que dijiste, es cuando nosotros nacimos, empezamos con un programa de internet en tu casa. Ajá, me acuerdo. Tu casa conectada al mundo, ¿no? Entonces, cuando cayó la pandemia, pues era súper interesante que empezamos a darnos cuenta cómo empezaron a subir nuestras ventas, y era porque todos los fraccionamientos están preparadas para poder recibir internet. Algo pues, que no es algo común. Claro. Entonces es cierto, la gente tenía que trabajar y tenía que tener internet en ese momento, tenía que tener espacios para poder hacer yoga o para poder hacer ejercicio, ¿no? Entonces fue un gran momento de darte cuenta cómo reacciona todas las poblaciones y los mercados hacia un tema de calidad global, ¿no? Que era la pandemia. Pues la verdad es que es fantástico pues platicar de todo este asunto, sobre todo porque es tan tangible para la sociedad, y todavía México en un gran momento demográfico. Somos un país relativamente joven y eso pues plantea grandes oportunidades, particularmente en un sector como en el que están ustedes, Sergio. Te agradezco mucho la entrevista.
Muchas gracias, Rodrigo, y gracias a tu auditorio, y nos estamos viendo. Nos estamos viendo, ahí escuchamos a Sergio Leal, presidente ejecutivo de Vinte.